el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Seguimos en el Magazine Guillén al Día, entramos en la segunda parte del programa y como cada lunes abordamos temas relacionados con salud. Hoy están por aquí Rocío y Miguel Ángel, los fundadores de Creada, de esta gran comunidad que también va creciendo. Van surgiendo también nuevas ideas, nuevos proyectos. Nosotros somos partícipes siempre de ellos. Tienen su página web, en sus redes sociales, su libro Separada. Nosotros también somos parte de esos proyectos, de esta gran comunidad que en definitiva pretende dar respuesta a muchos temas relacionados con la familia, en la que hay que hacerse mucho de autoescucha. Hablamos de familias separadas, pero realmente yo creo que viene bien que se haga revisión en todos los aspectos de familia, ¿no? Sí, además nos gusta también transmitir esa visión y te lo agradezco, Mónica, porque muchas veces parece como que lo que decimos es únicamente para personas que han pasado por un proceso de separación y nada más lejos de la realidad, ¿no? Al inicio del verano hablábamos de cuando nos vamos a vivir juntos, pero muchas de esas cuestiones sirven para cualquier tipo de familia. Hablamos de herramientas como reuniones, cosas que podemos hacer que da igual el molde familiar en el que estemos, y además nosotros desde Creada abogamos siempre por entender que como individuos somos diversos, pero también en la forma de agruparnos y de formar los moldes familiares somos diversos, y lo que vale para unos generalmente puede valer también para ti. Yo creo que hacemos muy buena labor, sobre todo vosotros, aquí le damos ese espacio para todas las familias, el que nos podamos revisar, ya sea una familia convencional desde la infancia que lleve la pareja, pero que haya cosas que realmente a uno no le motive o no le sepa como que sea lo natural en él, el que aquí se expongan y no se piense que uno está haciendo apología de la separación, sino simplemente de la revisión y del crecimiento y la autoescucha. Sí, es imprescindible si queremos vivir una vida en paz, para saber identificar qué es lo que me está restando paz, porque al final no se trata, siempre decimos, de lo que está bien o mal, sino de lo que me da paz o lo que me la quita. Y si he perdido mi paz, necesito saber qué es lo que me la ha restado para poder así modificarlo o eliminarlo de mi vida. De aquí que hablemos siempre de temas que son algunas veces muy incómodos, pero hay que hablarlos para que se puedan, en este caso, revisar. De ahí pues el hablar de la importancia de la comunicación y decir, yo lo tengo con mi pareja o no, oye, esto se puede trabajar o no. Yo me escucho también a mí misma o a mí mismo, sí o no, se puede trabajar o no. Son temas que, pues habla mucho de la psicología, del crecimiento también personal, siempre y cuando se mire de frente, ¿eh? Sin duda, y hoy además traemos un tema que es muy importante, que entendemos que se suele dar en ocasiones en casos de separación, pero se suele dar con mucha más frecuencia, si cabe, en familias normativas, y es algo que vamos a explicar y demás. Hoy vamos a hablar del conflicto de lealtades. ¿Qué es eso? Bueno, es el conflicto interno que vive un hijo al sentir que siendo leal a mamá está fallando a papá, o siendo leal a papá está fallando a mamá. Nuestros hijos necesitan sentir que son leales a ambos. Es una necesidad emocional básica, y sentir que por la cuestión que sea, que ahora vamos a abordar cuál es, no pueden serle tan leal o leales como ellos necesitan, les conflictúa, generándoles culpa y bastante sufrimiento. Y eso no lo vamos a saber porque nos digan, mamá, es que siento un conflicto de lealtad. Lo vamos a saber por esas conductas incómodas que desarrollan, y muchas veces parten del sentir que están fallándote a ti, y por eso te expresan un enfado hacia ti que no es contra ti. Tiene que ver con ese malestar que siente, o lo siente hacia la otra persona, el conflicto de lealtades, y se muestra enfadado contigo porque siente que viene de ti ese espacio en el que no puede sentirse libre para amar a la otra persona. Como una falta de permiso en realidad, sí, ¿no? De darse permiso y demás. Parece muy evidente, ¿no? Que no les vamos a dar a elegir a nuestros hijos entre que tienen que elegir entre mamá y papá, pero en ocasiones es una cuestión muy subliminal, que no se percibe a primera vista, ¿no? Es como aquella pregunta que el otro día en consulta me decía
una chica, ¿no? Y me decía, oye, es que yo recuerdo que mi abuela me preguntaba, ¿qué abuelo quieres más? Uy, ¿no? eso siempre, ¿eh? Uf. ¿Y a qué abuelo quiere más? Bueno, y también incluso, ¿pero a quién quiere más, a papá Claro. o a mamá? ¿Cómo puedes decidir? Ese tipo de cosas que hacían aquellas pocas abuelas, no Pocas. todas, pero que bueno, que de alguna manera, claro, ya presenta una distancia, ¿no? Quien te está haciendo esa pregunta ya en sí tiene una doble intención que se ve muy claramente y que muchas veces se pensaban que por ser niños no la percibían, todo lo contrario. La perciben con mucha más claridad de lo que se podían imaginar, y en muchas ocasiones no tenemos que ir a esa segunda generación de abuelos, sino que ocurre en la primera, es decir, entre madres y padres, y ya digo, no directamente haciendo a lo mejor esa pregunta tan perversa y tan directa, pero sí a través de hechos, de actos, de cosas que dejamos de decir, de cosas que dejamos de hacer, de comentarios que dejamos en el aire, de preguntas que no contestamos, y que de algún modo están transmitiendo también el que, oye, aquí hay una diferencia. Y como suelo decir muchas veces, ¿no? Sé que nos escuchan en muchos lugares, ¿no?, de la geografía. Pero bueno, como somos de aquí no hay posibilidad de ser de otra cosa, o eres del Sevilla o eres del Betis. Aquí no hay otra cosa, ¿no? No se conoce ni otro equipo. Bueno, pues con ese mismo símil es lo que les estamos planteando, y es que si eres de uno no puedes ser de otro. Y eso verdaderamente hace mucho daño. Y es algo que es importante tener en cuenta, que no sucede porque nos separemos, sino que sucede por la forma en la que yo le doy o no le doy autoridad a la otra persona y le valido o no como madre o padre. Y esto pasa un montón cuando somos pareja, que se dan dobles vínculos, se da la triangulación, y esto es algo realmente perjudicial para nuestros hijos. Cuando nos separamos puede darse, pero puede darse porque en la forma de relacionarme que tengo con el padre de mis hijos haya este condicionante, o porque yo me siento insegura, me siento menos válida, tengo mucho miedo a que mis hijos no me quieran y siento la necesidad inconsciente de menospreciar o infravalorar a la otra persona para asegurarme mi lugar como madre. Son cuestiones que suelen partir de la inconsciencia, pero eso es lo que tú decías al inicio, Mónica, en la introducción, de la importancia de poner luz, ¿no? La importancia de contarnos verdades para desde ahí, es incómodo, pero poder cuidar a nuestros hijos, porque cuando nos separamos necesitan saber que los dos vamos a seguir queriéndoles mucho, y necesitan saber también que es bueno y es normal que nos quieran mucho a los dos. Es importante que eso esté de forma transversal, no solo cuando le decimos que nos separamos, sino durante todo el proceso de adaptación y después, porque después mi vida va a continuar y la vida del padre de mis hijos va a continuar, y lo que haga porque tenga nueva pareja o no, porque se vaya a convivir, como hablamos en el último episodio, ¿no?, va a despertar en mí ciertas cuestiones, y es importante no bajar nunca la guardia en cómo internamente me relaciono con esta persona. Es decir, puede que hayan pasado cosas que decidamos que no quiero volver a verle en mi vida, vale, pero como madre o padre ocupa un lugar imprescindible en la vida de tus hijos, y es muy importante que de forma interna haya un lugar de respeto al espacio que ocupa en la vida de nuestros hijos. Eso no quiere decir que seamos cómplices, ni que seamos amigos, ni que nos entendamos. Quiere decir que, como hemos dicho muchas veces, distingamos entre el rol que ocupa como hombre o mujer en mi vida y el lugar que ocupa como madre o padre en la vida de nuestros hijos, para que nuestros niños perciban ese lugar de respeto como madre o como padre, porque lo que más les llega es lo que emanamos, y emanamos lo que sentimos, y eso les llega más que nuestras palabras. Y podemos decir, sí, papá es un gran papá, pero yo no me lo creo, yo no lo siento así, y pues entonces mejor no lo digas. Y no es que yo no puedo decir otra cosa, pues no lo digas simplemente. Y si no puedes decirlo, que haya cierta coherencia, y al menos sí que haya ese espacio de respeto a que tú no lo puedas soportar, pero que tu hijo o tu hija sí pueda quererlo y amarle, y que no sienta en ningún momento que, como tú no estás bien con esta persona, el que le quiera, que en ningún momento sienta que te está fallando. Porque aquí viene el problema, que si sienten que papá o mamá, en mi caso, ¿vale?, que soy madre, si sienten que mamá no puede ver a papá, no a este hombre, sino a papá, si yo quiero a papá, yo estoy fallando a mamá.
Y yo no quiero en ningún momento que mi hijo o mi hija perciba eso, pero puede hacer esa lectura. Por eso es importante que tomemos conciencia para que en la forma de expresarnos y relacionarnos con nuestros hijos le dejemos realmente vía totalmente libre para que pueda amar a la otra persona sin sentir que me está fallando a mí porque yo con la otra persona pues no tengo relación o tengo mala relación. De alguna manera, a mí me gustaría señalar que cuando no estamos dando ese permiso, cuando no estamos dejando esa vía libre, a lo que sí le estamos dejando la vía libre es a la manipulación y la instrumentalización. Y desgraciadamente vemos muchos casos en consulta en lo que esto ocurre. Ojo, muchas veces de manera totalmente inconsciente. Y aquí sí que apelamos a la importancia del trabajo personal y de bueno, hacer un trabajo de introspección. Me estoy acordando precisamente de una mujer que vivió como una apertura enorme cuando entendió, porque ella decía que no entendía por qué después de 5 años de separación su ex seguía enredado en el conflicto y demás, ¿no? Cuando ella empezó a hacer un trabajo de introspección se empezó a dar cuenta primero y después a responsabilizarse de que ella participaba de eso, a veces de manera fehaciente y otras veces de manera más sutil o más subliminal, ¿no? Pero era partícipe y vivió, como digo, una gran apertura en el momento en que se dio cuenta que en realidad ni él ni ella bebían ese conflicto, aunque muchas veces eran con cuestiones que tenían que ver, en este caso, con el hijo que compartían, pero bebían de heridas anteriores, ¿no? De heridas no resueltas, en parte en su relación, cuando tuvieran una relación de pareja, pero incluso en el caso de él, de heridas incluso mucho anteriores, y que de alguna manera veían proyectadas en la nueva relación. Y ahí estaban enredados, ¿no? En esa escalada de no es que tú dijiste, no es que y te recuerdo que no sé qué y ahora hay que pactar no sé cuánto y entonces yo cojo y no cedo y en realidad quien se va a ver perjudicado es el hijo, pero no tengo capacidad para verlo. Ojo con esto, ¿no? Porque el conflicto de lealtad puede quedarse, digamos, en el primer escalón o puede subir de gravedad y ahí es donde llega la manipulación, la instrumentalización y eso poca o ninguna vez tiene que ver con los hijos. Poca o ninguna vez tiene que ver con que seamos buenos o malos padres. Tiene que ver con no haber hecho un trabajo personal de introspección y de revisar qué heridas son las que tengo, qué heridas son las que me toca cada vez que tengo que hablar contigo de un asunto, que tengo que negociar o que tenemos que llegar a un acuerdo y cómo me siento yo menoscabado en mi ego para terminar, como digo, en el peor de los casos, instrumentalizando al hijo. Y es que cuando llega el conflicto de lealtades se da cuando somos pareja, se puede dar también, o sea, no se da, se puede dar cuando somos pareja, se puede dar cuando nos separamos y se da aquí sí con más frecuencia cuando se inicia una nueva relación de pareja. Y aquí es muy importante que si quien inicia relación de pareja es el padre de mis hijos, que yo tenga esa mirada introspectiva para atender todos los miedos, inseguridades, vacíos que se están despertando en mí. Porque es muy fácil que me sienta insuficiente, que tenga miedo a perder mi lugar, que tenga miedo a que mis hijos quieran más a esta mujer que a mí. Entonces es muy importante entender esto para así poder dejarles vía libre a mis hijos de disfrutar con esta nueva mujer que ha entrado en sus vidas. Porque de lo contrario es muy fácil que sientan que me están fallando a mí si se llevan bien con esta mujer. Y lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es que la nueva pareja sea alguien que quiera a nuestros hijos y que le cuiden mientras están con ellos. Claro, esto que es lo mejor que le puede pasar, sin embargo, es lo que más miedo despierta. Si le trata mal, pues así me aseguro que no voy a perder mi lugar como madre, que me van a seguir queriendo y encima tengo más motivos para sentirme víctima del proceso de separación porque es que mira encima la novia que se ha echado, ¿vale? Entonces cuidado porque las mentes humanas en su ego pueden ser muy perversas. Entonces nuestros hijos necesitan que aceptemos a esta nueva persona y de la misma manera, si quien inicia la relación soy yo, es muy importante que acepte que esta nueva persona que no quiera ocupar el lugar de padre, en mi caso que soy mujer heterosexual, que no pretenda que este hombre sea ahora el sustituto del padre que mis hijos, es que el padre que tienen
deja mucho que desear. Oye, pues no. El padre que tienen es el que es y merece que respetes ese lugar, porque no viene a sustituir. Entonces, por eso lo que hablamos en el capítulo anterior, de tener muy claro cuáles son los roles de cada miembro de la familia, para que desde ahí no favorezcamos un conflicto de lealtades. Y si yo no lo favorezco, pero mi ex sí, mis hijos lo van a sufrir. Y en este caso, que esa es la parte más dolorosa de todas, tengo que hacer lo poco que está a mi alcance, pero no puedo hacer más, que tiene que ver con entender que nuestros hijos son víctimas. Es decir, si mis hijos no aceptan a mi pareja, no presionarles, no forzarles, no enfadarme con ellos, sino entender que si soy consciente que la otra persona está mal metiendo, mis hijos están haciendo lo que pueden, necesitan sentir que son leales a su padre, así que en mi caso no debo presionarles. Y por eso es muy importante validarles lo que sienten. Es muy fácil que mi pareja se lo tome como algo personal contra él, ¿vale? Pero en ese caso es importante que entienda cuáles son las necesidades básicas emocionales de los menores para desde ahí poder poner distancia y hacer lo que decíamos antes, atender los vacíos y las heridas propias que esto está despertando, que hace que escuece, para así poder darle a nuestros hijos el espacio de que al menos si la otra persona está contaminando y está favoreciendo un conflicto de lealtades, que haya alguien que recoja, que le haga saber que les entienden y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar. Habéis hablado del conflicto de lealtades como regenerar rechazo. ¿No puede darse también que haya lealtades de cambiar roles? Es decir, que como veo a mi padre o a mi madre más débil, la cuide, esté más pendiente de él o de ella y por el contrario sepa que la otra parte está haciendo su labor. Sí, o sea, claro. no solamente rechazo, sino que se generen otros sentimientos. Sí, ocurre también. Es decir, esto además bebe mucho del patrón de la víctima. Es muy frecuente, especialmente, pero ya ahí sí nos metemos más en el terreno de la separación, y además porque venimos de un pensamiento cartesiano en el que entendemos las cosas como buena, mala, negro, blanco, no, los matices se nos escapan y no entendemos que una cosa va con la otra. Desgraciadamente es muy frecuente que uno de los dos se posicione como víctima y nos olvidamos que cuando hay una víctima obligatoriamente estamos convirtiendo al otro en un verdugo. Eso significa que efectivamente puede haber una estrategia de compensación más o menos inconsciente y en el que veamos que los hijos de alguna forma se sienten en deuda y tienen que cuidar a ese progenitor que de algún modo es una víctima. Esto es igualmente peligroso, es decir, porque primero le estamos dando una carga que los hijos en la mayoría de los casos no están capacitados para soportar, no es justo además, no lo necesitan y si son pequeños no solo no tienen la capacidad, sino que no merecen esa cuestión que pertenece a los adultos y sobre todo porque parte de un punto que es muy egoísta y es no soy yo capaz de hacerme cargo de lo mío y como consecuencia y desde mi inconsciencia pues lo dejo ahí estar y se hace cargo en este caso una criatura no más pequeña, más débil y que en realidad es quien verdaderamente necesita la protección, la cueva y el cuidado. Puede ocurrir, y bien señalado en ese sentido, Mónica, porque puede ocurrir en un sentido o en el otro, pero en ambos casos estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que hay un camino que no está limpio y es el camino que hay que dejar libre para querer a quien se quiera y en la medida que se sienta. Y eso es algo que no se puede olvidar. Yo durante todo este capítulo o programa lo que tengo presente es ese lugar, ¿no? que de alguna manera les estamos dando a las criaturas y cómo los adultos muchas veces, precisamente por no hacernos cargo, dejamos ahí la carga para que la recojan y en esta ocasión, en muchos casos, los que menos capacidad tienen. Sabemos, ¿no? Y es algo que hablamos Rocío y yo muchas veces, que el discurso que hacemos no es cómodo, ¿vale? Porque apelamos a algo que no alimenta el victimismo, sino que parte de la responsabilidad y nos hacemos cargo de ello. No, en muchas ocasiones lo decimos, ¿no? Somos como unos antisistemas. Bueno, pues ya está, hemos venido a incomodar. A incomodar Sí. un poco, pero creemos que es la única manera, ¿vale? De que empecemos a ver las cosas desde un punto de vista un poco más Por cerrar, amplio.
Perdona, Miguel Ángel, por cerrar. Veo que el conflicto de lealtades se puede manifestar desde el rechazo. Hay muchas emociones que pueden verse ahí, ¿no? El cuidador, el estar pendiente del padre, de la madre, de la otra parte. El rechazo que se pueda llegar a generar. No sé si existen otros. Y me quedo con esa puntualización de nosotros qué podemos hacer, ¿no? La otra parte que puede hacer. Escucha y dejarle... Bueno, en la medida en la que funcionará, que es en el mínimo de los casos casi inexistentes, poner límites a la otra persona y expresarle cómo esto perjudica a los niños y no a él o a ella, pero esto casi nunca funciona porque no suelen querer escuchar, y a partir de ahí es darle espacio a los niños para que no acepten todavía a la nueva pareja en los casos en los que hay, entender que esto no es contra mí, entender que este rechazo no es contra mi pareja o contra mí, sino que habla del malestar que siente nuestro hijo, y a partir de ahí buscar apoyo a la persona adulta, porque esto a veces se hace muy difícil, apoyo en los familiares, amistades o profesional, para que pueda encontrar ese aire, porque es muy doloroso cuando sientes que tu hijo te rechaza o rechaza a tu pareja, y a partir de ahí a los niños no quedarnos con lo que dice, no quedarnos con lo que hace, sino atender la raíz del malestar. Es qué miedo está por delante. Cariño, me da la impresión de que me dices esto porque temes o que no aceptas a Pepa porque temes que así no quieras a mamá. Yo sé que mamá sabe que tú le quieres un montón y es genial que quieras a mamá. Es irnos a la raíz, hablarles desde la raíz, no desde lo que está verbalizando o lo que está expresando con su comportamiento, sino atender y darle calma, propiciarle la mayor calma posible. Eso tiene que ver con no exigirle, no presionarle y escucharle. Vamos a mantener los límites son muy importantes, pero vamos a atender la necesidad de fondo y el miedo de fondo, porque eso es lo que está necesitando. Muchas gracias por de nuevo traernos este tema tan importante de escucha y de pues evitar heridas, que podamos a lo mejor, si las detectamos, sanarlas a tiempo. No podemos evitar que nuestros hijos tengan malestar, pero bueno, podemos hacer siempre nuestro pequeño trabajo. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.